Bien, hoy quiero compartirles una porción de la escritura que tenemos en la epístola a los Romanos, en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 15, y allí dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Aquí la escritura está hablando del primer Adán, el Adán en el huerto que desobedeció a Dios y que por la transgresión de él entró el pecado al mundo. Y el pecado produjo muerte. La muerte empezó a reinar. Porque donde reina el pecado, reina la muerte. Y a través de Adán, el primer Adán, empezó a reinar el pecado en el ser humano. Y a través del pecado también empezó a reinar la muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 5:21 dice que el pecado reina para muerte. El pecado produce muerte, produce separación de Dios. Isaías 59:1 y 2 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, el pecado trae separación con un Dios santo que aborrece la maldad, que aborrece el pecado porque Él es santo. Su naturaleza es santa y aborrece todo lo que tiene que ver con el pecado. Y el pecado produce separación de Dios. El pecado produce muerte. Ezequiel 18:4, el Señor dijo: el alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Una sentencia de muerte sobre los transgresores. Sobre el ser humano que peca y hace lo malo, le viene una sentencia de muerte para destrucción de su alma. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, así como por la transgresión de Adán murieron los muchos, la naturaleza pecaminosa entró al mundo y el mundo empezó a quedar en tinieblas. Y el hombre se vendió al pecado. Como dijo Pablo luego en Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Hablando de su condición antes de conocer a Cristo. El hombre es vendido al pecado. Él a sí mismo se vendió al pecado sin precio, porque le gusta pecar, es su naturaleza. Adán y Eva pecaron y así el pecado entró en el mundo y entró la miseria, entró el quebranto y el mundo empezó a caer en tinieblas. Se empezaron a oír los campanazos de muerte. Adán vivió 930 años y murió. Y así empezó en Génesis capítulo 5 los descendientes de Adán
se ve cómo empiezan a morir. Y el hombre que era longevo, empezaron a cortar sus años. Los campanazos de muerte empezaron a oírse en el mundo. Y todavía tenemos esas consecuencias. Cada vez que vemos un carro funerario pasando, es porque alguien murió. Porque los campanazos de muerte sonaron sobre ese ser humano. Eso es lo que ha traído el pecado. El pecado ha traído muerte, separación de Dios y finalmente traerá la destrucción del alma. Déjeme contarte una historia de un hombre llamado Jan Kovacs en Estados Unidos, que vivía en Nueva York en unos túneles abandonados por el ferrocarril. Y él vivió durante 16 años en los túneles abandonados en la ciudad de Nueva York. Vivía con otros compañeros que se llamaban a sí mismos los topos. ¿Sabe qué son los topos? Animales que viven bajo tierra. Y ellos se denominaban a sí mismos los topos. Pero luego la compañía de trenes de Amtrak, una compañía famosa allí, compró esos túneles abandonados de los ferrocarriles. Los compró para ponerlos otra vez en uso. Y así Jan Kovacs con todos los demás ocupantes de los túneles tuvieron que abandonar esos túneles oscuros para irse a vivir a la superficie. Pero Jan Kovacs fue escogido por un programa del gobierno que trataba de transformar a habitantes de la calle para que tuvieran una oportunidad de trabajo, y fue escogido como el primero que fue escogido para un programa para trabajar en un terreno agrícola, en un campo agrícola. Y luego la televisión de Nueva York lo entrevistó a Jan Kovacs, que era el primero que había sido escogido para este programa. Y él dijo, las palabras de Jan Kovacs fue: no voy a volver atrás. El aire será mejor allá arriba. Dijo que no iba a volver atrás, que el aire iba a ser mejor allá arriba. Iba a ser mejor allá en esa agrícola donde iba a trabajar. Jan Kovacs, que había vivido un tercio de su vida en los túneles, había vivido 16 años, ahora salía a la superficie a trabajar, a ver la luz. Y así, querido amigo, la humanidad ha vivido en túneles de oscuridad. Desde que Adán cayó, entró la oscuridad al mundo. El mundo se llenó de tinieblas espirituales. Por eso hay robos, homicidios, engaños, mentiras, idolatría, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, odio, violencia. El mundo quedó bajo tinieblas. Por la transgresión de uno solo murieron los muchos, porque el pecado entró y a través del pecado la muerte, y la muerte empezó a fulminar al ser humano. Y luego Pablo escribe, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:10. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 3:23 vuelve a escribir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa palabra todos se oye una y otra vez en las Escrituras. Dios sujetó a todos en desobediencia
Romanos 11:32. La Escritura sujetó a todos bajo pecado. Gálatas 3:22. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Y así la Escritura dice que todos han hecho lo malo, todos han pecado, todos cayeron bajo oscuridad. Por la transgresión de Adán murieron los muchos. Pero dice, pero abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo vino a terminar el reinado de las tinieblas. Él vino para que el reinado del pecado terminara sobre el ser humano, para destruir el pecado en las vidas de los que creyeran en Él y le siguieran. Él vino para darnos una nueva vida. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en Juan 10:10 el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino a traernos una nueva vida, una vida libertados del pecado. Porque Él es el libertador, dice la Biblia. Él es el que libera nuestras almas de las tinieblas, de la esclavitud al pecado, del que nos saca como a Jan Kovacs, nos saca de las tinieblas para vivir en la superficie, en la luz. Él es el que nos dice como a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y nos saca de nuestras sepulturas, nos saca de nuestro sepulcro, y a través de Él vino la gracia y el don de Dios. A través de Jesucristo vino la gracia al ser humano, vino la gracia al mundo. La gracia es el favor de Dios hacia el pecador que no lo amerita, que no lo merece. Es un don, es un favor de Dios que no merecemos. A través de Jesucristo vino no la muerte, vino la vida y vino la gracia. Juan el Bautista dijo, porque de su plenitud, hablando de Cristo, dijo, porque de su plenitud hemos bebido todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es ese favor de Dios que nos levanta del polvo, que nos saca de la oscuridad, que nos muestra un nuevo camino, que nos imparte una vida que viene de Dios, para que no sigamos más sirviendo al pecado y para que el pecado deje de reinar en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el Redentor. El Redentor es el que nos rescata. Nos rescata mediante el pago de un precio. El pago del precio que Él dio por rescatarnos fue su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Porque el pecado atraía condena. Jesucristo puso su vida por nosotros. Su sangre fue derramada. La ley de Dios traía una sentencia de muerte sobre el pecador. El hombre que pecare, ese hombre morirá, el alma. Bien, Jesucristo puso su vida. Puso su sangre, que era su vida, porque la vida está en la sangre. Dice Levítico 17:11. Él puso su vida, derramó su vida hasta la muerte. Dice Isaías 53. Derramó su vida porque Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la sentencia de muerte, pero Cristo vino y el santo, el justo, el que no había cometido pecado, puso su vida en nuestro lugar. Él llevó el juicio sobre el pecado a favor de nosotros. Él llevó la sentencia de muerte. En Isaías
Perdón, en 1 Pedro 3:18, Pedro escribiría: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. ¿Por qué tuvo que morir Cristo por nosotros? Porque el pecado atraía una sentencia de muerte y la justicia de Dios no se puede pasar por alto. Dios, su trono está establecido en justicia. El pecado acarreaba una sentencia de muerte, acarrea castigo, y Dios no lo puede pasar por alto en su justicia. Jesucristo entonces llevó nuestro pecado sobre su cuerpo, una transferencia. Mi pecado fue sobre él y él sufrió el castigo, él sufrió el juicio, fue el pago de nuestro rescate, de nuestra redención. ¿Y sabe qué? Que ese pago estuvo hecho en la cruz del Calvario, su sangre derramada, ese pago fue también por tu pecado. Él murió por todos, dice la Biblia en 2 Corintios, por todos murió, eso te incluye a ti. Pero no se aplica a tu vida si tú no decides recibirle a Él como tu Señor y Salvador y seguirle. Porque entramos a esa gracia, a ese don de Dios, entramos por la fe, creyéndole a Dios. Creyendo que Él sufrió mi castigo, que Él sufrió mi sentencia de muerte, que Él cargó mi pecado, que su sangre me limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7, tú tienes que creer en lo que Cristo hizo por ti, en la cruz del Calvario, venir a Él, coronarle como tu Salvador y Señor y recibir para tu vida lo que Él hizo por ti, Él pagó por ti. Entramos a la gracia de Dios, dice Romanos 5:2, por la gracia. Entramos por la fe a la gracia de Dios. Eso es creyendo. No es tu religión lo que te va a salvar. Porque tu religión no sufrió el pago por ti en la cruz del Calvario. Fue Cristo. No es tus buenas obras lo que te va a salvar. Porque las buenas obras son buenas, pero no quitan el pecado. Es Jesucristo el que te va a salvar, una persona, el Hijo de Dios, y tú tienes que caminar con Él en esta vida. Para eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Él pagó el precio de nuestra redención, el precio de nuestro rescate, y ahora a través de su gracia somos salvos. Su gracia que nos redime, nos rescata, su sangre que nos justifica. Justifica es a través de Cristo, viene la sentencia de declarados no culpables, declarados absueltos, porque Cristo llevó mi sentencia. A través de Él vino la gracia y el don de Dios, por la gracia de Jesucristo. El don de la justicia. Soy revestido de algo que yo no tenía, justicia. Algo que yo no le podía presentar a Dios, justicia, porque el hombre ha pecado y una vez peca, queda destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a hacer una transferencia. Él tomó mi pecado y me impartió justicia, me vistió de justicia, el don de Dios, el don de la justicia, para que yo pudiera presentarme delante del Padre eterno, poder entrar a su presencia, tener acceso al reino celestial, poder entrar por las puertas de la ciudad santa, porque soy revestido con justicia, la misma justicia de Cristo acreditada a mi vida para que pueda entrar al reino de Dios. Mi pecado quitado y revestido de justicia como un don de Dios, algo que no merezco, algo que no amerito, es un regalo de Dios para que pudiera entrar en el reino de los cielos. Tu salvación, querido amigo, depende. Tu salvación depende. Enmudece en el nombre de Jesús. Tu salvación depende de Cristo, de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Tú tienes que creer en lo que Cristo hizo. Tú tienes que creer en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Voy a citar el versículo que le cité al principio. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hoy el Señor quiere extender su gracia a tu vida. El Señor quiere impartirte el don de la justicia, quiere levantarte, quiere perdonarte, pero tú tienes que arrepentirte y venir a Él para seguirle y coronarle como tu Señor y Salvador. Gloria a Dios. La Escritura dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Hoy es el día de salvación. Si quieres coronar a Jesús como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que he pecado que he pecado y que he hecho lo malo y que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti en una nueva vida. en una nueva vida. Te recibo hoy Te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi vida y rindo mi vida y rindo mi vida en este día en este día y la someto a tus y pies. la someto a tus pies. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu y perdón, tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, recibo tu salvación recibo tu salvación y te doy gracias. y te doy gracias. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento para el que cree, pero primero tiene que creer y arrepentirse y decidir seguir a Cristo. Entonces sí se bautiza. Hazte bautizar en las aguas si entregaste tu vida con sinceridad al Señor y adelante con Cristo. Que Dios te bendiga.